Como les decía, el caso de estudio va a ir orientado justamente a identificar algunas falencias que se puedan encontrar a simple vista, ya que no podemos aplicar entrevistas y demás por la situación que nos encontramos en el contexto general. Perdón, sí. Y vamos a poder identificar una lista de debilidades en ambas instituciones, ya sea en el CEGIP respecto a lo que es el control de los datos personales y todo el sistema de identificaciones que se maneja por esta institución, como también en el CERESI concerniente a lo que es el control del registro, ¿no?, del padrón electoral y de las oficialías de registro civil que se encargan de registrar todos los certificados que se emiten para la población en general, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? El día de hoy vamos a ver cómo estarían elaborados tanto el árbol de problemas, la identificación del problema central, el árbol de objetivos y la identificación del objetivo del proyecto que nosotros queremos encarar. Una vez terminado esto, vamos a pasar con la elaboración de lo que va a ser el marco lógico que hemos visto el día de ayer. Y antes de entrar al trabajo mismo, ¿no?, del marco lógico, vamos a definir con qué metodología vamos a trabajar de todas las estrategias que habíamos repasado, ¿no?, la anterior semana, y además con qué equipo, ¿sí?, y cuál van a ser la cantidad de personas con las que se va a trabajar en ese equipo, y en función a esto vamos a poder trabajar en marco lógico, ¿sí? En función a todo aquello, ¿sí?, y de acuerdo a una lista de debilidades que nosotros tenemos que encontrar en estas instituciones, no se olviden que estas debilidades o necesidades hacen que justamente surja la necesidad de desarrollar un determinado tipo de proyecto, ¿sí? Debilidades, problemas que nosotros podemos detectar gracias a una lluvia de ideas, que puede ser una técnica, como también aplicando, ¿no?, lo que son las entrevistas, las encuestas, como métodos, ¿no?, que nos permiten recolectar información. En este sentido, sí, yo había identificado una lista, ¿no?, de debilidades y problemas que se tiene al interior de estas instituciones respecto al trabajo y manejo de información, sobre todo que se realiza, ¿no?, a simple vista, ¿sí? Estas debilidades o necesidades deben ser enumeradas, ya sea, ¿sí?, o etiquetadas, ¿no?, ya sea con números o con letras, de manera que nos permita identificar a cada uno de ellos de manera única, ¿sí? Por ejemplo, sí, uno de los primeros problemas o debilidades que yo pude encontrar es, ¿no?, que no existe actualmente un medio de comunicación que permita enlazar o compartir información entre lo que va a ser el CEGIP y el CERESI. Un momentito, por favor. Sus compañeros siguen entrando un poco tarde, ¿sí? Entonces no existe un medio que permita comunicarse, ¿no?, de manera digital, mucho menos, entre estas dos instituciones, de tal manera que ellos puedan brindar la información sobre todo lo que es la identificación de manera única a lo que es la población en general, ¿sí? No nos olvidemos que el CEGIP como institución es la institución encargada de llevar todo el control respecto a la identificación, ¿no?, de toda la población boliviana. Él se encarga de registrar todos los datos personales de todas y cada una de las personas, cada uno de los bolivianos, ¿sí? Además de registrar sobre todo, ¿no?, sus datos personales, su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar donde ha nacido, su profesión, ¿sí? Y por otro lado también va registrando eh, todo lo concerniente a algunos rasgos personales, como ser tatuajes, el color del cabello, de los ojos, algunos rasgos que le permitan identificar de manera única a cada una de las personas que habitamos nuestro estado, ¿no? En ese sentido, sí, ellos emiten lo que es el carnet de identidad, ¿verdad?, como un sistema de resultados, ¿no?, de este sistema de registro de identificación personal. Por otro lado, el CERESI es una entidad también que depende de lo que es el Tribunal Electoral, ¿sí?, el órgano electoral, siendo una institución independiente, pero, ¿no?, en cierta manera trabaja
para brindar información para todos los procesos eleccionarios. No, ellos se encargan, no se encargan, ¿no? Ellos de poder organizar los procesos eleccionarios, pero sí se encargan de llevar el control de lo que es el padrón electoral en el que se registra toda la población votante, a diferencia del CEGIF, ¿no? Aquí en el CERESI solo se registra la información biométrica de toda la población a partir de los 18 años, son aquellos que votan. En cambio, el CEGIP registra la información de todos los datos personales y rasgos personales de toda la población, desde los recién nacidos, ¿verdad? Si yo quiero sacar un carnet de identidad para un recién nacido, puedo hacerlo y eso lo hago en el CEGIP, pero no puedo registrar en el CERESI. Lo único que yo hago en el CERESI es registrar a la persona viva, de manera que me entregan un certificado de nacimiento, en su momento un certificado de matrimonio, un certificado de defunción, y son los encargados de hacerlo mediante sus oficiales de registro civil, ¿sí? Entonces, dentro de las primeras debilidades que pude yo observar a simple vista, ustedes me pueden decir si están de acuerdo, es que no existe un medio de comunicación, ¿no?, actual entre estas dos instituciones, de manera que puedan compartir información, ya que ambos en cierta manera nos permiten identificar a una persona, ¿no?, a un boliviano. Otro problema es que existe duplicidad de información en el registro de personas en el CERESI. Ustedes han debido ver, hay personas que tienen hasta 2, 3 partidos de nacimiento, 2, 3 certificados de nacimiento con diferentes nombres. No, hay un pequeño error a veces en registrar el nombre de las personas. Si bien muchas veces dicen, ¿no?, algunos profesores de lenguaje, de literatura, que en nombres propios no hay ortografía, pero para el CERESI y para el CEGIP, digamos, si yo escribo, no sé, un nombre, Jimena con X y Jimena con G, son dos personas distintas. Entonces es importante que nosotros diferenciemos y hagamos registrar de manera adecuada el nombre de cada una de las personas, ¿no?, incluyen todos sus apellidos y demás, porque si hay una diferencia de un solo carácter, entonces es considerado por la institución como dos personas distintas, ¿sí? Todo eso hace que exista duplicidad de información en el registro de personas, ¿no?, dentro del CERESI. Por otro lado, también hay demora en la búsqueda de información en el CEGIP, ya, ¿sí? No se olviden que cuando yo pierdo un carnet, algo, y voy a solicitar información muchas veces, ¿sí?, tardan en encontrar esa información. Ahora ya que se cuenta con un software, todavía es un poco más rápido, pero aún así hay demora en la búsqueda de información, ¿no?, si yo quiero obtener algún tipo de información específica. Por otro lado, también hay duplicidad de información en el registro de certificados, ¿no?, de personas en el CERESI, lo que me refería hace un rato, ¿no? Por un lado, duplicidad en el registro de las personas. Hay una sola persona que está registrada con diferentes cambios en su nombre, con pequeños errores de ortografía. Y por otro lado, hay duplicidad de certificados de nacimiento. Yo puedo tener hasta 2, 3 partidos de nacimiento siendo la misma persona, ¿no? Hay ese error. Por otro lado, hay duplicidad de registro de personas también en el padrón. Hay personas que están registradas doblemente. Hay muchas denuncias que se han ido realizando al respecto. Y eso es justamente porque se está arrastrando, ¿no?, errores respecto al registro, ¿no?, de la información, de los nombres de las personas en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Otro problema, ¿no?, es que existe error en la transcripción de datos al momento de registrar los datos de las personas en el CERESI. Este problema es el que va originando todo, ¿no? Hay un error en la transcripción, no se transcribe tal y cual está registrado el nombre de la persona, y eso va trayendo como consecuencias los problemas que habíamos visto hace un momento. También hay error en la transcripción al momento de registrar los datos en el CEGIP. Pasa lo mismo, ¿no? No nos olvidemos que todo trabajo manual siempre conlleva errores manuales, ¿no?, errores humanos. Y uno de ellos es justamente error al transcribir los datos, tanto en el CERESI como el CEGIP, ¿no? Y eso va ocasionando otros problemas en el manejo de la información. Por otro lado, también se puede detectar que hay una información incompleta sobre la información en el registro del CEGIP, ya que el CEGIP solamente registra datos generales de la población, pero ellos no tienen una información, por ejemplo, ¿no?, biométrica para hacer un reconocimiento facial, para hacer un seguimiento a las huellas, un reconocimiento incluso que en otros países hacen hasta de los
del registro dental para poder identificar de manera única a la población. En cambio, el CEGIP aquí solamente registra datos personales, sus nombres, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su ocupación, su estado actual, no si es su estado civil actual, ¿sí? Es información general, saca una fotografía, pero una fotografía que no se mapea de manera que se pueda efectivizar lo que es el reconocimiento facial para determinados momentos. No es un registro biométrico, no tanto del rostro como de las huellas digitales, ¿sí? Entonces se cuenta con una información incompleta sobre la población en lo que es el CEGIP, ¿no? Es información muy general. También existe demora en el registro de datos personales. Si ustedes alguna vez tenían que sacar su carnet antes, ahora todavía es un poco más rápido, ¿sí? Se demora mucho aún así en registrar los datos. Y pasa lo mismo en el CERESI, ¿no? Cuando yo voy a emitir, hacer un trámite de algún certificado y demás. Por otro lado, existe pérdida de información sobre el registro de datos personales en el CERESI. Ahora, especialmente con la quema del edificio y demás, no están las actas, ¿no? Donde están registradas las partidas de nacimiento, las actas de defunción. Importante, existe pérdida de información. Y también existe pérdida de información en el CEGIP, ya que como la mayoría hasta hace poco tiempo todo era manejado en documentos, en files físicos y no tenían copias digitales, nada. Muchas veces en traslados y demás ha habido pérdida de estos datos, ¿sí? Entonces a veces uno quiere actualizar su Cardex, ¿no? Allá. Por otro lado, es por eso también que cada vez que yo voy a sacar un carnet y demás me solicitan certificados y todo para autentificar ¿no? Lo que es la identidad de cada uno de nosotros. Si ya tuvieran toda esa información, no necesitaría yo que cada vez que yo vaya a sacar un carnet tenga que ir con mi certificado de nacimiento, ¿verdad? Por otro lado, los oficiales de registro civil, que son los que se encargan de registrar los datos de cada uno de los certificados, tienen poco conocimiento de lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Generalmente estos oficiales de registro civil son abogados, ¿no? Y no tienen mucho conocimiento del manejo de sistemas. Por tanto, eso hace que haya todos estos errores que tenemos acá, ¿no? Respecto a la duplicidad de información, al error en la transcripción, ¿sí? También el personal de CEGIP tiene poco conocimiento del manejo de estas TICs, que son los encargados de llenar esta información, aunque en los últimos años sí se han ido uniendo más de profesionales del área que se encargan incluso de la transcripción. Eso va a ir eliminando, ¿no? Estos errores en la transcripción y en el manejo mismo del sistema. Por otro lado, sí, no existe resultado, ¿no? Si vemos, haciendo un análisis de todo de todas estas debilidades, podemos ver que no existe un medio de identificación único, preciso y oportuno de la población. Único decimos porque, por ejemplo, cuando se trata de procesos penales y demás, los jueces son los que envían solicitudes al CERESI para que puedan mandar información mucho más específica del padrón que tienen registrados para hacer una comparación, incluso desde las huellas digitales, ¿no? Dactilares. En cambio, para tener una información un poco más general, solicitan al CEGIP. Entonces no tenemos un solo en el país, ¿no? No contamos con un medio único, preciso y oportuno que me garantice la información y la identificación de la población boliviana, ¿sí? Esta es una lista de problemas que yo pude identificar. No sé si a esto ustedes quieren aumentar algunas cosas, pero les doy un minutito para que lo analicen y en función de eso ver cómo tendría que ser nuestro árbol de problemas. Bien, habíamos encontrado, no sé si tienen algunas cosas, algunas sugerencias o algunas debilidades que ustedes también han podido detectar respecto a lo que les mencionaba, ¿no? El trabajo de ambas instituciones, que tal vez nos puedan servir un poco para enriquecer más, ¿no? Nuestra lista de debilidades. Hasta aquí tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 debilidades y problemas identificados, ¿sí? Si trabajásemos directamente con las 15 tendríamos un árbol que tendría esta forma.
Si recordamos cuando habíamos hablado de árboles, habíamos dicho que un árbol de problemas se elabora de abajo hacia arriba, es decir, del nivel 0, que está en la parte inferior, al nivel superior, que está en el último rango, ¿sí? Que tiene como objetivo identificar necesidades y relaciones causales entre esas debilidades y necesidades que hemos podido encontrar en, ya sea a una lluvia de ideas, en una reunión, ¿no? Donde han nacido estas ideas que se puedan detectar a simple vista, o en entrevistas, encuestas que nosotros podemos realizar al personal y a la población que utiliza los servicios de estas instituciones, ¿verdad? Considerando eso, una vez que nosotros hemos identificado esas necesidades, yo tengo que pasar a elaborar nuestro árbol de problemas en función de esas necesidades identificadas y la relación causa-efecto que se pueden dar entre estas necesidades encontradas, ¿sí? Como hemos visto, hemos hablado de dos instituciones, por un lado el CEGIP y por otro lado el CERESI. Entonces vamos a ver los problemas a nivel independiente de cada institución y luego cómo se afectan entre ellos, ¿sí? Por el lado del CERESI, habíamos dicho, ¿sí? Habíamos encontrado una debilidad que eran los oficiales de registro civil con poco conocimiento de las TICs. Esto ocasiona otros problemas que hemos encontrado, por ejemplo, demora en el registro de datos personales, ¿sí? Porque como no maneja mucho lo que son las tecnologías de información y comunicación, entonces tardan en registrar los datos. Y por otro lado, también hay errores en la transcripción. ¿Sí? Al momento de registrar esa información hay demora y hay error al transcribir esa información. ¿Eso qué me trae por consecuencias? Como hay error en la transcripción, va a haber duplicidad, ¿no? De registro de datos de las personas en el padrón, va a haber duplicidad de información en los registros también de certificados que se han realizado, va a haber pérdida de información sobre el registro de datos personales porque hay error en la transcripción, se va a perder los datos reales y demás, ¿sí? Y todo esto me va a traer como consecuencia un inadecuado manejo de la información acerca, ya sea del padrón y el registro civil, que son los dos áreas de trabajo de lo que va a ser el CERESI, por un lado, ¿no? Esto podemos aumentar más problemas y necesidades, ¿no? Por otro lado, del lado de lo que es el CEGIP, ¿sí? ¿Qué problemas nosotros podemos encontrar? El personal del CEGIP con poco conocimiento en las TIC también me trae como consecuencia también, ¿no? Error en la transcripción de los datos que se registran de los datos personales y demora en el registro de estos datos, ¿sí? Esto me va a traer como consecuencia pérdida de información por un lado y duplicidad de la información por el otro. Y la demora en el registro me va a traer demora en la búsqueda también. Como me demoro en registrar, no está bien organizada la información, entonces voy a demorar en buscar. Por otro lado, ¿sí? La información que maneja el CEGIP en este caso sobre la identificación personal es incompleta. ¿Sí? Habíamos dicho que es lo único que almacena es información sobre sus datos personales, pero no hay una información biométrica ni del rostro, ni de los dedos, nada, de manera que me permita hacer un reconocimiento, ¿no? Ya sea facial y demás, mucho más exacto y lo cual me va a permitir obviamente una identificación mucho más oportuna y exacta de la población. Entonces la información que actualmente maneja el CEGIP es una información incompleta, no es detallada. Esta información incompleta más todo lo que nosotros habíamos mencionado de manera directa acá, origina que una información poco precisa sobre la información sobre la identificación de la población, ¿no? En el CEGIP, ¿sí? Esta información poco precisa y un manejo inadecuado, ¿no? Sobre la información del padrón y del registro civil ocasiona que no exista un medio de comunicación entre el CEGIP y el CERESI. No hay un medio que les permita comunicarse entre sí de manera que puedan compartir información. Y como no pueden compartir esa información, no existe un medio de identificación único, ¿sí? Preciso y oportuno, que me diga exactamente, ¿sí? Se está buscando esta persona estas huellas dactilares corresponden a tal persona que vive en tal lugar, tiene este rostro actualmente, todo oportuno, ¿no? De la población que nosotros queramos identificar para cualquier motivo.
¿sí? No se cuenta. Entonces, si tuviéramos nosotros un sistema que enlace a ambas instituciones, podríamos contar con un medio mucho más confiable, preciso, oportuno, ¿no? Y sobre todo único para poder hacer y permitir la identificación de cada una de las personas de nuestro país. En ese sentido, en función a este árbol que se ha trabajado, podemos identificar, habíamos dicho, un problema central. El problema que nosotros vamos a ir a atacar con el proyecto que queramos emprender, ¿sí? Si recordamos, habíamos dicho que para formular un problema de investigación, nosotros lo podemos hacer de dos maneras, ya sea mediante una oración expresada de manera afirmativa o mediante una oración expresada mediante una interrogante, mediante una pregunta. ¿Sí? Pero sin perder de vista la esencia del problema central que hemos identificado aquí, gracias al árbol de problemas. De mi árbol de problemas podemos sacar que el problema central es justamente este medio de comunicación que me permite identificar de manera única, precisa y oportuna a la población boliviana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo formular mi problema? De estas dos maneras, ya sea como una interrogante expresada de manera afirmativa o como una oración, expresada de manera afirmativa o como una oración expresada de manera interrogativa, como una pregunta. ¿Sí? Dice, ¿no? De manera afirmativa la oración. No existe un medio de comunicación entre el CEGIP y el CERESI que permita la identificación única, precisa y oportuna de la población boliviana. Si nos fijamos, este problema redactado es sacado del último nivel de nuestro árbol, ¿sí? Que no existe un medio de comunicación entre estas dos instituciones que permita la identificación de manera única, precisa y oportuna de la población boliviana, ¿verdad? No estamos perdiendo la esencia. Esto también lo puedo expresar de manera o a manera de una interrogante, sin perder la esencia, ¿sí? Mi problema, la razón por la cual yo quiero proponer este proyecto es para mejorar la comunicación entre estas dos instituciones, de manera que yo pueda identificar de manera única a la población, ¿sí? Yo tengo un solo software que me permite identificar de manera precisa y oportuna, cruzando la información en la base de datos de ambas instituciones, a lo que va a ser la población boliviana, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podría expresar como un interrogante? Dice, como propuesta, ¿no? ¿Cómo mejorar la comunicación entre el CEGIP y el CERESI que permita la identificación única, precisa y oportuna de la población boliviana? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a combinar el trabajo y las bases de datos de ambos, de manera que yo pueda, ¿sí?, combinando y cruzando información, identificar de manera única. Solo ese sistema va a decir, estos datos corresponden a tal persona y me van a brindar toda su información. Precisa porque ya está contrastado de todas las formas, no hay manera de poder objetarlo, y oportuna en el momento y de manera rápida, sí, a la población boliviana, sí, como interrogante. Si nos fijamos, nuestro problema puede estar redactado de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Expresado de manera afirmativa o como una pregunta, pero sin perder la esencia del problema que hemos encontrado gracias a nuestra herramienta, ¿sí? Hasta aquí estamos claros, chicos, está clara la figura, ¿sí? Alguna sugerencia, alguna observación o alguna duda que tengan respecto al árbol de problemas y a la identificación del problema central. No nos olvidemos que en nuestro árbol de objetivos nosotros podemos encontrar problemas a dos niveles: los problemas de raíz, que son los que ocasionan las debilidades en las instituciones, y el problema central, que es el que refleja o engloba o representa todas las necesidades que hemos identificado dentro del árbol, ¿sí? Nuestros problemas de raíz aquí sería, ¿no?, el trabajo del personal y el tipo de información con el que se trabaja en el CEGIP. Entonces yo puedo también atacar proyectos hacia esto, puedo capacitar mejor a mi personal, puedo trabajar con información un poco más completa, y esto también me va a ir reduciendo mis problemas. O puedo atacar, sí, mi problema central, que está representando, que está englobando a todos los problemas identificados, de manera que ya tengo la idea de mi proyecto, ¿verdad? ¿Estaríamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces funciona este árbol de problemas, y habiendo identificado nuestro problema central, pasamos a trabajar con lo que va a ser el árbol de objetivos, ¿sí? Obviamente para el sistema que estamos proponiendo, ¿verdad?
En función a que nosotros trabajamos el árbol de objetivos. Vamos a trabajar este árbol en función al árbol de problemas que hemos identificado y hemos trabajado en función a las debilidades y a las necesidades que se han encontrado, en este caso, en estas dos instituciones. ¿Sí? Considerando eso, para nuestro ejemplo, si recordamos, ¿no? Aquí teníamos todas las debilidades y necesidades identificadas. Con la propuesta de proyecto que nosotros queremos encarar, ¿sí? Con esa propuesta, nosotros con ese software tenemos que ponernos a analizar en qué debilidades y problemas identificados nosotros podemos influir. No nos olvidemos que habíamos dicho que los proyectos muchas veces en sí, solamente los proyectos no van a ir a resolver al 100% nuestra necesidad. ¿Sí? Porque mayormente hoy en día los proyectos son integrales, es decir, que se atacan desde diferentes aristas, desde diferentes tipos de formación. Por ejemplo, aquí respecto a los oficiales y al personal, ¿no?, del SEGIR, nosotros no podemos hacer mucho desde el área de sistemas, pero sí lo podrá hacer, digamos, tal vez, ¿no?, capacitándolos mejor, ¿no?, en el manejo de TICs, pero también hay que trabajar desde el punto de vista social, ¿no?, desde el punto de vista, no sé, más para mejorar su calidad de vida, para mejorar su capacidad de trabajo, que ellos se sientan ya conformes y tranquilos en el trabajo que realizan, y eso va a hacer que realicen un trabajo mucho más eficiente, de manera que no va a existir demora, van a tener menor error en la transcripción. Tenemos también, tal vez incluso desde el punto de vista legal, exigiendo que las personas que vayan a trabajar aquí cumplan un determinado perfil profesional, de manera que se eviten estos errores que tenemos, ¿verdad? Entonces, el proyecto tendría que ser mucho más integral para poder ir resolviendo las necesidades de manera completa. En ese sentido, ¿sí?, una vez que nosotros hayamos elaborado este árbol, tenemos que ver con el software, con el sistema, con el proyecto que nosotros queremos encarar, en qué podemos afectar, cómo podemos convertir estas debilidades en fortalezas en la institución. Puede ser que no intervenga, no puede ser que no influya en todas, pero sí lo voy a mencionar en aquellas que sí voy a tener incidencia, ¿sí? Como ser, mire, en el nivel 0 de mi árbol de objetivos encontramos, ¿qué habíamos dicho? Los subsistemas, encontramos los requerimientos que se va a implementar en mi proyecto. Si mi proyecto va a tener iteraciones, subsistemas, va a estar en un entorno cliente-servidor, web, no sé, tengo que encontrar a mis subsistemas. Y si mi proyecto es un sistema de escritorios que va a correr en un entorno monousuario, en el nivel 0 encontraré los requerimientos que se van a implementar en el sistema, ¿sí? En este caso, como se trata de un sistema que integre a dos instituciones, va a trabajar con subsistemas. Entonces veremos qué tipo de subsistemas nosotros necesitamos en cada una de estas instituciones para ir resolviendo las dificultades que habíamos encontrado. Por un lado, en el lado del CERESI, se va a desarrollar un subsistema para el registro civil. Este se va a encargar de registrar todos los datos, ¿no?, para lo que es los certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás, ¿sí? Por otro lado, se va a desarrollar un subsistema que lleve el control del padrón electoral. Obviamente, estos van a estar relacionados y también van a compartir información. No voy a estar registrando doblemente. Aquí registraré a una persona, cuando ha nacido, sus datos generales, y aquí colocaré toda su información biométrica de esa persona. Ya no lo voy a volver a registrar. Ya va a estar en mi base de datos. Juan Pérez ha nacido en, no sé, en Potosí, el 1 de enero del 2021. ¿No ven? Sus padres son tales personas y demás. Y en el sistema del padrón vamos a registrar sus huellas, ¿sí?, sus huellas dactilares, ¿sí?, una fotografía de su rostro para tener un mapeo de ese rostro desde el punto de vista matemático matricial que me permite hacer reconocimientos y demás, ¿verdad? Todos ambos subsistemas me van a permitir disminuir el tiempo en el registro de datos personales en el CERES. Si recordamos, ese era uno de los problemas, la demora de los registros, error en la transcripción. Esta debilidad de error en la transcripción de datos y que los oficiales no estén muy capacitados, tal vez yo con mi proyecto no pueda interferir mucho en ellos, ¿sí? Tendría que organizar sesiones de capacitación para el personal para ir resolviendo estas debilidades, pero esos no son parte del software,
¿sí? A menos que yo como software me proponga, ¿no? Como proyecto me proponga una actividad que tenga que ver con la capacitación en el manejo de TICs también en este caso los oficiales de registro civil, ¿no? Pero nos estamos centrando más en el proyecto, en lo que va a ser el desarrollo del software. Por tanto, no vamos a poder influir en esos dos problemas. Como no vamos a poder influir, no lo mencionamos en nuestro árbol de objetivos, ¿sí? En lo que sí vamos a poder influir es justamente en disminuir el tiempo en el registro de datos, ¿no? Vamos a disminuir, y al disminuir voy a eliminar la duplicidad, voy a disminuir la pérdida de información, voy a eliminar tanto la duplicidad en el padrón como en los certificados de nacimiento, ¿sí? Porque ahí ya vamos a estar cruzando la información, todo va a estar en una sola base de datos que van a compartir, de manera que voy a garantizar que no existe esa duplicidad, y mi búsqueda, sí, va a ser mucho más rápida, voy a disminuir la pérdida, tal vez en algún momento no puedo decir se va a eliminar la pérdida de información, porque siempre hay susceptibilidad, ¿no? Aunque mínima, hay posibilidad, probabilidad de que se vaya perdiendo información, ¿sí? Pero sí voy a disminuir. Si nos fijamos, nuestro árbol de objetivos lo estamos proponiendo como objetivos, miren, eliminar, disminuir, desarrollar, ¿sí? No nos olvidemos que un objetivo siempre debe de comenzar con un verbo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no está formulado como un objetivo, aquí tendría que ser manejar adecuadamente la información acerca del padrón electoral y el registro civil en el CERESI. Ese va a ser mi objetivo. No se olviden que nosotros habíamos recomendado que todo objetivo debe iniciar primero con un verbo. Debe expresar una sola intención. Yo no puedo decir aquí eliminar y disminuir. Son dos intenciones. Mi objetivo debe ser concreto. Me tiene que decir, se va a hacer esto, se quiere buscar esto. Quiero eliminar, quiero disminuir, quiero contar, quiero mejorar, ¿no ve? O mejorar el manejo, ¿no? O manejar adecuadamente. Tiene que estar plasmando una sola intención de manera concreta, ¿sí? Puntual, expresada a manera de verbo, ¿no ven? ¿Qué quiero hacer? Eliminar la duplicidad. ¿El qué? El cómo del padrón electoral, el dónde en el CERESI. No se olviden que mínimamente mis objetivos tienen que plasmar eso, ¿no? Aquí también, ¿eh? Desarrollar un subsistema para el registro civil. ¿Qué quiero hacer? Desarrollar. Internamente, implícitamente, yo sé que desarrollar significa muchas tareas internas, muchas actividades en su interior, como ser, ¿no? Realizar la identificación de necesidades, el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. Eso significa desarrollar. Pero aquí yo no puedo decir realizar el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas del subsistema para el registro civil. Estoy hablando de muchas intenciones. Tendré que buscar algún término que represente, que englobe, ¿no? A todas las cosas que quiero hacer. Y en este caso el término más adecuado puede ser desarrollar o proponer un sistema, ¿sí? O elaborar un sistema, o también optimizar el manejo de la información del registro civil, ¿sí? Sí, mediante un sistema, ¿no? Entonces yo tendré que ver cómo redactarlo, pero sin perder el sentido de lo que yo quiero lograr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí esto hay que corregir, por eso estaba mi ejemplo, ¿no? Tienen que diferenciar. Miren, aquí no lo estoy expresando en verbo, ¿sí? No estoy expresando como una intención a lograr. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de redactar este objetivo? Manejar adecuadamente la información acerca del padrón electoral y el registro civil en el CERESI, o proponer ¿no? o lograr un manejo adecuado de la información, ¿sí? O manejar adecuadamente la información. O sea, ya tengo que ver cómo cambiar, ¿no? En términos de verbo que me implique acción, un fin a lograr, ¿sí? Por otro lado, en el otro brazo del árbol que está orientado al CEGIP, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Desarrollar un subsistema, ¿no? Para el registro de la población. Aquí vamos a hacer un sistema de identificación que me permita registrar todos los datos personales, lo que ahorita hace el CERESI, el CEGIP. Y por otro lado, desarrollar un subsistema para el reconocimiento facial. Esto es lo que actualmente no hace el CEGIP, ¿no? Solamente registra los datos, pero no hay ningún subsistema que me permita hacer este reconocimiento facial de acuerdo a los datos biométricos, ¿sí?
Entonces voy a desarrollar un sistema de reconocimiento. Con estos dos subsistemas yo estaría yendo a resolver estas necesidades, la información incompleta de la población y ayudarme a disminuir la demora, la pérdida, la duplicidad, ¿no?, de la información y por ende la información poco precisa. Pero muy poco con el software voy a poder intervenir en los errores de la transcripción y el personal poco capacitado, habíamos dicho, ¿no? Entonces nuestros problemas, en nuestros objetivos yo no voy a colocar aquellos objetivos en los que el sistema no va a poder influir, no va a poder ayudar a cambiar esas debilidades en fortalezas. Entonces, ambos subsistemas en el CEGIP me van a permitir disminuir el tiempo de registro de datos personales. ¿Sí? Con el sistema voy a poder hacer en un tiempo mucho más corto y esto me va a ayudar a disminuir la pérdida de información de los datos de las personas en el CEGIP, eliminar la duplicidad de información. Sí, me va a permitir una búsqueda de información de manera mucho más rápida y oportuna, porque incluso con el sistema de reconocimiento voy a poder buscar rápidamente. ¿Sí? Teniendo tal vez una huella digital voy a poder hacer el reconocimiento como hacen en otros países. En cambio en nuestro país no hay, ¿verdad? Se tiene que mandar a otro país para hacer ese reconocimiento, a otro lugar para que hagan ese análisis, o hay expertos en comparar huellas digitales. En un software específico que ya está implementado dentro del CEGIP no hay. ¿Sí? Por otro lado, al contar con estos sistemas, ¿sí?, ¿cuál sería el objetivo general del proyecto? Sí, el objetivo estaría centrado en proponer un sistema de información integrado. Estoy diciendo integrado porque va a unir a estas dos instituciones. ¿Sí? Con bases de datos distribuidas. Miren, es que estoy proponiendo un sistema distinto, incluso que cada uno de estas instituciones tenga su propia base de datos, ¿no?, pero que compartan luego la información, que sirva de medio de comunicación entre estas dos instituciones, entre el CEGIP y el CERESI. Miren, aquí estamos comenzando con un verbo, proponer. Estoy bien puntual, ¿no?, en la acción que quiero hacer. En vez de proponer, también puedo poner el término desarrollar. Desarrollar un sistema de información integrado con bases de datos distribuidas es el medio, ¿no? ¿Sí?, que sirva como un medio de comunicación entre el CEGIP y el CERESI. Miren, y estamos hablando de qué tipo de software vamos a hacer incluso, ¿sí? Y esto me va a traer como consecuencia que nosotros vamos a contar con un medio de identificación único, preciso y oportuno de la población, porque estamos trabajando con este sistema integrado. Miren cómo estamos orientando nuestro proyecto ya, ¿no?, a algo específico de nuestra formación, de nuestra área de trabajo. Y en función a eso, ¿cuál sería mi objetivo, ¿no?, propuesto? Por un lado, podemos colocar, como les dije, ¿no?, proponer un sistema de información integrado con bases de datos distribuidas. Aquí ya tengo que pensar qué características va a tener mi software. Ahora, si ustedes quieren que trabaje vía web, incluso aquí lo pondré con bases de datos distribuidos y vía web, ¿no ven? Un sistema de información integrado bajo plataforma web con bases de datos distribuidas, digamos, ¿no? Este es el cómo, que sirva de medio de comunicación entre el CEGIP y el CERESI y permita la identificación única, precisa y oportuna de la población boliviana. Miren, este es el para qué y el dónde, la población boliviana. ¿Sí? No nos olvidemos que todo objetivo general, sobre todo de un proyecto, debe tener esos cuatro componentes. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, el primer componente, el decirme qué quiero hacer. Un sistema de información, ¿sí? ¿Cómo? Integrado, ya me está diciendo qué tipo. Hay una variedad de sistemas de información, ¿se acuerda? ¿Sí? Hay varios tipos de sistemas de información que podemos realizar. Por eso es que incluso en nuestro tema 1 habíamos hablado de los diferentes tipos de software, de los diferentes tipos de sistemas de información que se pueden desarrollar. Miren, aquí ya estoy especificando. Va a ser un sistema integrado, va a combinar sistemas, ¿no? Con bases de datos distribuidas, todavía me está especificando más el cómo, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo qué voy a hacer y el cómo, que sirva de medio de comunicación entre estas dos instituciones. Miren, el para qué, y además mi para qué es grande, no solamente como medio de comunicación, y además me permite la identificación única, precisa y oportuna de quién, de la población boliviana, el dónde. Bien, tenemos nuestras 4 características: el qué, el cómo, el dónde y el para qué.
¿Para qué quiero hacer esto? Para poder identificar de manera única y precisa a la población boliviana y además como un medio de comunicación entre estas dos instituciones. Miren, aquí está nuestro objetivo plasmado e identificado de manera puntual, ¿sí? Está iniciando con un verbo, está expresando una sola intención y estamos encontrando las 4 características que deben estar presentes al formular todo objetivo general, ¿sí? Muchas veces en los objetivos específicos de un proyecto que vienen a ser estos, ¿no? Del nivel inferior, ¿sí? No siempre se exigen las 4 características. Generalmente en un objetivo específico está el qué quiero hacer. Desarrollar un sistema de este tipo, desarrollar un subsistema de este tipo, ¿sí? Puntual. Pero en mi objetivo general sí debo plasmar todas las otras características del cómo, el dónde y el para qué. Si no, mi objetivo no está bien planteado, está de manera incompleta formulado. Este objetivo general incluso lo podemos cambiar en su forma de redacción, ¿verdad, chicos? ¿Sí? En vez de proponer, como les decía hace un momento, yo lo puedo cambiar. Casi todos por costumbre me ponen, ¿no? Desarrollar un sistema de información integrado con base de datos distribuida que sirva de medio de comunicación entre el REGIF y el CERESI. ¿Sí? Incluso lo puedo completar más, como les decía hace un momento. Para que exista este medio de comunicación, la única manera de comunicar a las dos instituciones, porque trabajan en lugares físicamente, ¿no?, alejados, entonces es un sistema que corra bajo plataforma web en una red virtual privada. Entonces aquí diré, ¿no?, proponer un sistema de información integrado, o en vez de proponer el término desarrollar un sistema de información integrado bajo plataforma web o bajo una red virtual privada con bases de datos distribuida. Miren, ya estoy especificando mucho más todavía el sistema que quiero desarrollar. Miren, aquí vamos a mejorar nuestra redacción. Yo les estoy dando propuestas de redacción, chicos. Muchas veces los jóvenes están acostumbrados a ir a un proyecto y agarran y copian los objetivos y lo único que le cambian es el nombre de su proyecto, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser capaces de formular sus objetivos, sus problemas, sí, expresados de diferente manera. No tienen que ir a copiar, no tienen que seguir un esquema específico, sí, pero sí las recomendaciones al momento de proponer estos problemas, estos objetivos, ¿sí? Aquí otra propuesta, otra alternativa puede ser, les decía, desarrollar un sistema de información integrado, ¿sí?, bajo una red privada virtual. Miren, aquí ya estoy poniendo nombre y apellido, con base de datos, ¿no? Con base de datos distribuidas, ¿sí? Que sirva de medio de comunicación entre el CEGIB y el CERESI y permita la identificación única, precisa y oportuna de la población boliviana. Miren, aquí ya estamos hablando hasta en términos técnicos desde nuestra área de formación. Estoy hablando que voy a hacer un sistema de información integrada bajo una red privada virtual. Eso que significa que va a correr en la web, sí, pero que solamente va a ser accedida y manejada por esas dos instituciones, ¿no? Lo van a hacer mediante la web para poder compartir como medio de comunicación, ¿no? Compartir información, cruzar información, ¿sí? Y que me permita, obviamente, mediante esto, la identificación única, porque este sistema me va a poder identificar de manera única al 100%, podemos decir tal vez al 99% de eficacia o por, ¿no?, precisión, la información que me va a dar como resultado. Si yo quiero identificar a una persona en función a una huella digital, lo haré. Si quiero hacer en función a un reconocimiento facial, lo haré. Entonces esa información va a estar aquí y va a ser compartida por ambas instituciones. Miren, en serio, este es un proyecto bastante interesante, ¿verdad? Que ya muchos países, ¿no?, a nivel mundial lo hacen. Lamentablemente en nuestro país no, ambas instituciones siguen trabajando de manera independiente, ¿sí? Miren cómo está propuesto nuestro objetivo. No estamos perdiendo la razón de ser del proyecto, sí, pero lo estamos expresando de diferentes maneras, sí, pero sin perder la razón de ser del proyecto como tal, sí. Ojo, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras primeras herramientas, que son nuestros árboles, tanto de problemas como de objetivos, y en función a esto obviamente hemos identificado nuestro problema central y el objetivo general que queremos lograr
una vez desarrollado el sistema. Una vez que se entre en funcionamiento, quiero lograr que existe ese medio de comunicación y de por lo menos después de un año de haber entrado en funcionamiento, veré si esto me permite realmente la identificación única, precisa y oportuna de la población. Incluso ni siquiera un año después de los 3 primeros meses ya podré, ¿no? Tendría que hacer un proceso de recarnetización a toda la población, como se está haciendo ahora, ¿no? Ahora los carnets, por ejemplo, ya tienen código QR y tienen un tiempo más grande de vigencia, entonces se puede hacer una recarnetización, pero donde se tenga una información mucho más detallada. Y en el QR no solamente va información de sus datos personales, como su nombre, su dirección, sino también información acerca de su identificación específica, ¿no? Que me permita hacer y aplicar algoritmos de reconocimiento. ¿Verdad? Sí, hasta aquí chicos, está claro esta parte, ¿sí? Ya estamos orientando nuestro ejemplo, ¿sí? Al caso de estudio por el cual ustedes habían decidido como mayoría de curso podamos ver durante este semestre, que va a ser este sistema integrado. Entonces, para este sistema integrado, la siguiente clase vamos a avanzar y vamos a trabajar su marco lógico y luego vamos a hacer su planificación. Siguiente paso a seguir, ya habíamos trabajado las dos primeras P, problema y proyecto. ¿Qué proyecto voy a proponer? ¿Sí? Ahora nos vamos a la tercera P, que es proceso. Es decir, para este proyecto que estamos proponiendo, ¿con qué metodología, con qué estrategia de desarrollo nosotros trabajaríamos? No podemos trabajar con Scrum, que es una metodología ágil, que es bastante flexible. Entonces, yo les propongo trabajar con eso. También, como es bajo la web, también podríamos trabajar con UE, ¿sí? Cualquiera de las dos. UML no está en discusión porque no está orientado a la web, ¿verdad? Ni nuestras otras metodologías tradicionales, porque esto está más orientado a sistemas web. Entonces, los que más se podrían acomodar a este proyecto pueden ser cualquiera de las metodologías ágiles y lo que es UE, ¿sí? De todas las ágiles ya tenemos más conocimiento mayor, un mejor dominio respecto al modelado, ¿no? Con lo que es Scrum. Por tanto, yo les propongo trabajar con una metodología base para la organización del proyecto, lo que va a ser Scrum. ¿Estarían de acuerdo? Si es así, entonces con Scrum vamos a trabajar nuestro marco lógico. Con eso ya estaríamos haciendo a ver, ¿no? Y a justificar el porqué de la metodología, del proceso en sí, sería Scrum, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una planificación, si es que hay alguna posición diferente, alguien tal vez quiera trabajar con UE o con otra metodología ágil, puede ser XP, ¿no? Puede ser AUP, no sé, ¿sí? Yo les decía Scrum porque es la que más se está usando hoy en día, ¿sí? Entonces, si no hay una voz en contra, la metodología que va a definir el proceso que vamos a seguir para el proyecto va a ser la metodología ágil Scrum. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ojo, les había dicho, una vez que yo haya especificado qué voy a hacer, qué objetivo, qué proyecto voy a desarrollar, la siguiente P a poder definir es justamente con qué metodología vamos a trabajar. En este caso, habíamos dicho, podemos trabajar con Scrum, y Scrum tiene un conjunto de fases, ¿verdad? Que van desde la etapa del prejuego, juego y postjuego. Y en cada una de estas etapas tendré que yo, al momento de trabajar mi marco lógico, definir qué diagramas incluso voy a trabajar al momento de modelar, ¿sí? Para poder trabajar con Scrum también es importante que determinemos, ¿sí? Y fijemos el equipo de trabajo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Si vamos a trabajar con un solo equipo o voy a tener dos equipos que vayan trabajando paralelamente. Puedo tener dos equipos, uno que se encargue de trabajar la parte del CEGIP y otro que se encargue de trabajar la parte del CERESI. Así voy a trabajar paralelamente y voy a tener un software en un tiempo mucho más corto. O puedo trabajar con un solo equipo, de manera que todo el equipo primero desarrolle el subsistema para el lado del CEGIP, luego desarrolle el subsistema para el lado del CERESI y finalmente se lo integre, ¿no? Al momento de completar el software, ¿sí? Mediante un sistema administrador y demás vamos a integrar a ambos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Con cuántos equipos de trabajo? Que sería nuestra cuarta P, chicos, ¿no? No se olviden, personal, que es importante identificar el personal y además organizar
al personal, es decir, establecer los roles que va a tener cada uno de los miembros que van a formar parte de ese equipo de trabajo o equipos de trabajo si decidimos trabajar con dos equipos a la vez, ¿sí? Cuando trabajamos con dos equipos a la vez, cuando tengo el suficiente recurso humano para organizar equipos de trabajo. En cambio, si no tengo el suficiente recurso humano, trabajaré con un solo equipo, ¿no ve? O si mi proyecto no es tan grande, puedo darle una parte del proyecto a un miembro del equipo y otra parte a otro miembro, que es lo que, por ejemplo, hacen los chicos en grado 2 cuando trabajan en sistemas integrados. Cada uno se hace cargo de un subsistema, ¿sí? Y trabajan obviamente de manera conjunta, ¿no? Trabajando su base de datos y demás, ¿sí? A ver qué dicen aquí en el chat. Las diapositivas no están cambiando, dice. A ver, vamos a ver, por favor. Sí, está bien, es la última diapositiva que habíamos visto, ¿sí? Nos hemos quedado con la última, que es el objetivo general, ¿sí? Es decir, aquí habíamos identificado ya el problema. En función de ese problema hemos identificado el objetivo general, ¿sí? Ahora, para este proyecto estamos poniéndonos de acuerdo con qué metodología vamos a trabajar. La metodología con la que se va a trabajar, aquí voy a aumentar una nueva diapositiva, ¿sí? Esto ya va a ir cambiando, por favor, ¿sí? El proceso que vamos a definir, ¿sí? El proceso que vamos a utilizar o la metodología que vamos a emplear. ¿Sí? Va a ser la metodología Scrum, ¿sí? Que si ustedes recuerdan sigue 3 etapas, ¿verdad? La etapa del prejuego, o también denominada etapa de la planeación, la etapa del juego, o también denominada la etapa de la ejecución, y la etapa del postjuego, o también denominada la etapa de retrospectiva o evaluación, ¿sí? Estas son nuestras 3 etapas que vamos a seguir con lo que es Scrum. ¿Están de acuerdo? Entonces el siguiente paso, de una vez identificado nuestro proyecto en este caso, es justamente, o está centrado justamente en la identificación o en la selección de lo que va a ser nuestro proceso o nuestra metodología a seguir. Yo no quise hacer ya la diapositiva para este proceso, ya que preferí que ustedes estén de acuerdo, ¿no? Ahora, si no están de acuerdo en trabajar con Scrum, sugieran otra metodología, de manera que con esa otra metodología nosotros vamos a organizar nuestro marco lógico, nuestra planificación del proyecto, ¿sí? Alguien que no esté de acuerdo con Scrum, chicos, ¿están de acuerdo con esta metodología? Ya la habíamos revisado, si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto todos los ciclos de vida y estrategias que nosotros podemos usar para lo que es el desarrollo de un determinado proyecto, ¿sí? Yo les propongo esta metodología porque es una de las que más se está usando ahora en trabajos, ¿no? En proyectos. Entonces esto nos va a servir de mucho para poder ver cómo podemos nosotros ejemplificar lo que va a ser el uso de esta metodología para la planificación y demás de un proyecto, ya que ya lo habíamos visto en la materia de análisis, en la etapa de ejecución, los diagramas y demás que yo puedo desarrollar, ¿sí? Para un proyecto con Scrum, ¿verdad? Alguien que no esté de acuerdo con la metodología respecto al proceso, chicos, con Scrum, alguien que tal vez quiera trabajar con otra metodología, les vuelvo a repetir, las metodologías que más se acomodarían a este proyecto, como es vía web, tendría que ser UE, por un lado, que es una metodología orientada a la web específica, ya lo conocemos. UML con RUG no puede ser porque estas no están orientadas a la web, ¿sí? Y las metodologías ágiles. De todas las metodologías ágiles, si recordamos, habíamos hablado de XP, habíamos hablado de AUP y habíamos hablado de Scrum, que son las que más se usan, ¿verdad? De todas estas yo les propongo usar Scrum para lo que es el proceso, ¿no? El proceso que nos va a guiar para poder efectivizar el proyecto. ¿Cuál va a ser ese proceso? Las 3 etapas que trabaja Scrum. Etapa del prejuego, juego y postjuego, ¿sí?
Y en función a eso también tenemos que definir, chicos, nuestra cuarta P, que tiene que ver con lo que es personal. ¿Sí? Les decía, eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Con qué tipo de personal nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Si hemos decidido trabajar con Scrum, no se olviden que tenemos que establecer, por un lado, cuando hablemos de personal, el equipo de trabajo, ¿sí? Y al hablar del equipo de trabajo, yo tengo que hablar de los roles que va a tener el equipo de trabajo, ¿sí? Primero, tengo que establecer el equipo. Si voy a trabajar con un solo equipo, con un equipo único, ¿sí? O voy a trabajar con equipos paralelos, ¿sí? Eso va a depender en los proyectos, chicos, de la cantidad de personal con el que cuente, ¿verdad? Si no tengo suficiente personal para poder organizar equipos paralelos, voy a tener que hacerlo de manera con un equipo único, ¿sí? Y si tengo suficiente personal para poder organizar subequipos, ¿no? Voy a poder trabajar con equipos paralelos, ¿sí? ¿Con cuál quieren trabajar? Bueno, esta decisión luego ustedes la van a tomar ya cuando estén trabajando en una institución de acuerdo a la cantidad de personas con las que cuenten, ¿no? En su departamento de sistemas, en su equipo de desarrollo, en su equipo consultor, no sé, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos establecido estos equipos, con cuántos equipos vamos a trabajar, debemos establecer los roles. Si recuerdan de análisis, ¿qué roles teníamos que establecer dentro de Scrum? ¿Sí? Habían 3 roles específicos, si recordamos. Por un lado, el Scrum Master. ¿Quién va a ser de Scrum Master? Por un lado. Por otro lado, ¿quién va a ser del cliente final? ¿No ven? ¿Quién va a ser del cliente? ¿Quién va a evaluar el proyecto? ¿Y quién va a ser del equipo desarrollador o el team? ¿Sí? ¿Verdad? Mínimamente yo necesito 3 roles establecer. Y en el mejor de los casos, ¿quién va a ser de testeador? ¿No? ¿Quién va a probar el sistema? Muchas veces nosotros elegimos incluso testeadores o personas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el proyecto, ¿sí? Generalmente expertos, ¿no? Expertos en desarrollo para probar el sistema, para pruebas, ¿sí? Eso podemos hacer, podemos buscar. Ahora con las ventajas que tenemos del internet y demás, se puede hacer, ¿sí? Evaluaciones mediante la web de los softwares, ¿sí? Los roles, ¿sí? Que tenemos que establecer. ¿Y qué más tenemos que establecer dentro del personal? Habíamos dicho el equipo y los roles, ¿sí? Y la forma de organización. Si recuerdan, cuando habíamos hablado personal, habíamos dicho que teníamos diferentes formas de organización. La abierta, la cerrada, ¿verdad? Sí, todas estas basadas en la sincrónica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo esto basado en cómo quiero organizar en mi equipo. Si voy a tener equipos paralelos, voy a tener que tener tal vez, ¿no? Un jefe responsable y luego coordinadores por equipos, ¿sí? Todo va a depender de con cuántos equipos voy a trabajar. Para diferenciar este semestre, generalmente cada semestre los chicos prefieren trabajar con un equipo único, ¿sí? ¿Qué les parece si este semestre trabajamos con equipos paralelos? ¿Estarían de acuerdo? Es decir, que vamos a tener 2 equipos de trabajo, ¿sí? Que van a estar realizando el desarrollo paralelamente. Un equipo se encargará de la parte del CEGIP y otro equipo se encargará de la parte del CERESI. ¿Estarían de acuerdo, chicos? Ojo, no vuelvo a recalcar que esta decisión en la vida real está en función de la cantidad de personas con las que contamos, ¿sí? Sugerencia, les decía, ¿no? Trabajar con 2 equipos paralelos de trabajo. ¿Estarían? ¿Estarían de acuerdo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Estarían de acuerdo en poder trabajar de esa manera, con 2 equipos paralelos, o quieren trabajar con un solo equipo? ¿Sí? De manera que primero el equipo haga primero un subsistema, luego haga el otro subsistema. ¿Qué dicen, chicos?
¿sí? Y en función a esto vamos a establecer luego los roles, ¿no? ¿Quién va a ser de Scrum Master? ¿Quién va a ser el cliente? En este caso el cliente va a ser el encargado de sistemas del CEGIP y del CERESI. Van a ser los dos encargados. Por ambos, como son dos instituciones, yo necesito trabajar con las dos instituciones, ¿verdad? Sí, estos van a ser nuestros clientes finales. El equipo desarrollador, aquí se anota, ¿no? Equipo 1, quienes van a estar formando, ¿sí? Y equipo 2. Si yo tuviera un solo equipo de trabajo, aquí voy a poner solamente los integrantes de esa cantidad de miembros que tenemos, ¿no? De trabajo, ¿sí? En este caso podemos poner como tablas, no sé. Pero antes de llenar esto, no sé si ustedes están de acuerdo en trabajar con dos equipos o quieren trabajar con uno solo. ¿Qué dicen, chicos? A ver, les doy la palabra, pueden escribir en el chat. ¿Con cuántos equipos quieren trabajar? Vuelvo a reiterar, esta decisión cuando ya voy a desarrollar un proyecto en una institución va a estar en función a la cantidad de personas con las que cuente en la institución, ¿sí? Como estamos haciendo una organización de un proyecto ficticio, podemos decidir si queremos trabajar con un equipo o dos equipos de trabajo, ¿sí? ¿Qué dicen, chicos? ¿Quieren trabajar con un solo equipo o quieren trabajar con los dos equipos de trabajo? Ahora, si gustan, también podemos trabajar con un solo equipo, ¿sí? Todo el trabajo que vamos a hacer para un equipo va a ser el mismo, ¿sí? Se va a repetir el trabajo para el otro equipo, de manera que lo que vamos a hacer, la planificación y demás, no va a variar. A ver, ¿qué dice de aquí en el chat? Con un equipo, dice. Muy bien, entonces, a ver. ¿Qué más dicen por ahí? Alguien, Kenny dice con 2. José dice con 3. A ver qué dice alguien más que defina entre las dos posiciones. Hay 1 a 1. Aime Alá dice con 2. Entonces nos quedaremos con 2 equipos. ¿Qué dicen? Con 1, dice Luni. ¿Qué hacemos, chicos? Con 1 o con 2. ¿Con cuántos quieren trabajar? A ver, de 10 votitos que hagan ahí en el chat, veremos cuántos ganan. Con 2 se está ganando la opción de 2. Con 2, un punto más. Con 2, un equipo. Con 2 nuevamente. A ver, alguien más, chicos. Con 2. Con 1, dice Nancy. A ver cuántos se han opinado. Ya 1, 2, 3. Con 2, con 2. Está ganando la opción de 2, chicos. Entonces trabajaremos con 2 equipos. ¿Está bien? Pues vamos a trabajar con 2 equipos paralelos, ¿no? De trabajo, de manera que cada equipo se va a hacer cargo de un subsistema. El equipo 1 se va a hacer cargo de lo que va a ser el subsistema, sistema del CERESI, le llamaré aquí, y el equipo 2, el subsistema, sistema CEGIP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Incluso nosotros podemos anotar, ¿no? Si tenemos los nombres reales aquí de los miembros del equipo, ¿no? Si ustedes quieren. Digamos, Juan Pérez. Juan Pérez, por este otro lado. No sé, Mario Flores. Y les voy a poner puntos suspensivos para completar las personas que van a ser parte de esto. Aquí en el equipo de desarrollo no hay recomendación de que me diga cuántos tienen que ser. Va a depender de la cantidad de personas con las que cuente, ¿verdad? Donde sí hay la recomendación, no se olviden, es al momento de que yo tenga que establecer los roles de mi equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Del equipo de trabajo, es decir, en mi equipo de trabajo tengo que encontrar a un Scrum Master que es el encargado del proyecto. Será, no sé, un ingeniero. En este caso, como yo soy tutora de la materia, yo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los trabajos de tesis que hacen en la carrera, el Scrum Master es el docente, el tutor, ¿sí? El que está responsable del proyecto.
El cliente, en este caso, van a ser los encargados de que de las instituciones, porque ellos van a ser las voces oficiales, no se olviden, de la institución. ¿Sí? Ellos son los que van a sugerir el trabajo, los requerimientos, qué cosas más hay que implementar, todo, y los que tienen que revisar que cada subsistema haga lo que se había planeado, ¿no ve? El cliente. El team o el equipo desarrollador, los programadores, analistas y demás, ¿sí? Que en este caso vamos a tener dos equipos de programadores, ¿no ve? Un equipo 1 y un equipo 2. Y finalmente podemos aumentar un cuarto rol que no necesariamente se los coloque en todos los proyectos, por eso lo voy a poner incluso hasta de otro colorcito, ¿sí? Porque no siempre tenemos testeadores, ¿no? Externos, un experto para pruebas. Muchas veces el testeo lo hacen los mismos clientes, ¿sí? En la mayoría de los proyectos. Pero hoy en día ya se está tendiendo, ¿no? Para incluso darle algún tipo de ISO, de garantía de calidad a un software, ¿sí? Testear el software por expertos a nivel internacional y fuera del proyecto mismo, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, respecto a personal, esta sería la forma de organización. Ojo, los roles, todo va a estar en función al proceso que hemos elegido. Como hemos elegido trabajar con Scrum, son nuestras etapas, y Scrum me dice que al equipo de trabajo lo tengo que organizar de esta manera, ¿no? Y estos son los roles que tengo que establecer. Si decido trabajar con UE, por ejemplo, UE no me habla nada de personal. No me dice que tengo que establecer roles, nada. UE solamente me da las etapas y listo. Entonces, cuando hable de personal, solamente mencionaré que voy a trabajar con 2 equipos, nada más, ¿verdad? Pero no voy a establecer roles, nada. A partir de las metodologías ágiles es que ya se empezó con lo que es la organización del personal mismo, ¿no? Estableciendo los roles del trabajo, quiénes van a ser de clientes y demás. Incluso aquí hasta anotamos los nombres, sus correos, sus teléfonos, todo, para tener informado al personal, no se olviden, ¿sí? Una vez terminado la etapa de organización de personal, recién vamos a pasar a la quinta P, que es planificación. Y en la planificación vamos a trabajar lo que habíamos visto el día de ayer, es decir, vamos a elaborar un marco teórico, un marco lógico, y luego vamos a hacer su diagrama Gantt, resultado de lo que es la elaboración de una red de nodos, de lo que es la aplicación del algoritmo de la ruta crítica, y resultado de esto vamos a obtener un diagrama que me va a permitir hacer la planificación desde el punto de vista tiempo de mi proyecto. Sí, que sería la última P. Y en el marco lógico vamos a encontrar una planificación desde el punto de vista de recursos y demás que me van a permitir hacer un seguimiento, una organización, una evaluación del proyecto que estamos queriendo encarar, ¿verdad? Entonces la siguiente semana, chicos, nos vamos a ir a la última P, que va a ser planificación. Comenzando el día lunes vamos a trabajar primero con lo que es el marco lógico. Me imagino que solo el lunes nos vamos a dedicar a eso. Y el día martes vamos a terminar de hacer el diagrama Gantt. Para lo cual yo necesito que para la siguiente semana ustedes vayan a repasar, por favor, todo lo que han aprendido del CPM y PERT en investigación operativa, lo que es la red de nodos, el algoritmo de la ruta crítica, para aplicar ya esto. Yo no voy a volver a avanzarlo, ¿no? Vamos a aplicar todos estos algoritmos que ustedes ya han visto en investigación operativa al proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Voy a detener la grabación para entrar a la etapa de preguntas, por favor.